Bueno, hay que hablar del dólar. ¿Qué significa que cotice así? Hay que hablar de la inflación, hay que hablar de este plan. Y vamos a hablar, como siempre lo hacemos nosotros, con expertos, con los mejores para que ustedes que nos están viendo tengan idea cómo está el cuadro de situación que ha comenzado hace muy pocos días con esta nueva gestión. Los saludamos a Carlos Estrione. Hola Carlos, bienvenido. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes. Estamos aquí en la Universidad Torcuato Di Tella y vamos a hablar con un especialista en todo lo que tiene que ver con la economía, el profesor Juan José Cruces, es profesor de Economía y Finanzas de aquí de la Universidad Torcuato Di Tella. Juan José, primero, ¿cuál es a su criterio la medida económica más relevante que ha tomado el gobierno en estos últimos días y cuál es la que más influye en la economía de la Argentina? Mira, la medida más importante es la baja de las retenciones, porque es una señal a los exportadores de ponerse a producir. Básicamente la señal que le está mandando el gobierno a los productores, a los industriales y al agro argentino es siembren todo lo que pueden, tenemos que invadir el mundo de productos argentinos, exportar trabajo argentino. La medida de contenido simbólico más importante es el fin del cepo. Y el gobierno ha logrado eso que parecían aguas muy turbulentas, hasta ahora el gobierno lo viene navegando muy bien y como bien decían recién en la presentación, el dólar único ahora, el oficial, que puedes hacer clic por Home Banking, te lo compras a 13,05 por dólar, cuando si vos querías ir al mercado libre hace 3, 4 semanas tenías que pagar 16 pesos por dólar. Así que esta primer prueba, que tiene un contenido simbólico, porque todavía el volumen es un poquito chico, el gobierno la ha franqueado muy bien. Compañeros, los escucha el profesor Cruces. Bueno, muchas gracias Juan José por atendernos. Buenas tardes, un gusto. Yo soy Paulo Vilouto, con todos mis compañeros aquí. Un gusto grande. ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Bien, lo más lindo. Bueno, mejor así. Usted hablaba y todos planteábamos y creíamos que atrás de romper el cepo era entrar en un territorio gravísimo, dólar a 18, a 20 y una situación muy fea para la parte final del año. ¿Salió bien? ¿Lo prepararon bien, digo, a través de ideas, de medidas para que pase lo que está pasando? Ahora tenemos un dólar a 12,75 para la compra y 13,05 para la venta. ¿Estaba esto preparado para que suceda así, profesor, o en economía no se puede preparar tanto la cosa? Efectivamente, es medio difícil controlar, digamos, hay cosas sobre las cuales uno tiene control y hay cosas sobre las cuales no tiene control. Ahora, sobre las cosas que el gobierno sí tiene control, yo creo que puso en la conducción económica gente muy inteligente, muy bien preparada, que hace un equipo cohesionado con el presidente y con el resto del gabinete y que tiene una dirección clara hacia la cual quieren ir. Y como dije, la dirección que tienen en la cabeza es venderle trabajo argentino al mundo, para que se pueda reactivar la economía que, en parte, culpa del cepo, hace 4 años que está parada. 4 años parada. Y ahora, con las retenciones que usted lo marca tal vez como lo más importante y el cepo, vamos a ver una reactivación que va a beneficiar inicialmente a algunos sectores y a perjudicar a otros. Digo, por ejemplo, el campo beneficiado, el interior, en algunas ciudades con mucha dependencia del campo beneficiadas, y nosotros que somos personas que dependemos de sueldos más complicados en esta primera etapa. Bueno, efectivamente, si la economía crece, en principio vamos a estar todos mejor, y ese es como el escollo principal. Pero es cierto que nosotros necesitamos hacer lo que los economistas llamamos un cambio de precios relativos. ¿Qué quiere decir? En los últimos años, a pesar del cepo, los bienes importados estaban muy baratos y viajar afuera e ir a Miami a comprar baratijas con tarjeta era demasiado barato. Y lo que eso produce es que se vació el Banco Central de reservas y un montón de argentinos que podrían haber trabajado en venderle cosas al mundo no pudieron hacerlo. Entonces se requiere un pequeño ajuste de lo que llamamos precios relativos. ¿Qué quiere decir? Las cosas que se pueden vender al mundo y tienen que subir un poquito de precio respecto a las cosas que no se pueden vender al mundo. Y es la manera de pasar una señal de que tenemos que involucrar nuestro esfuerzo, nuestra inteligencia y nuestro espíritu emprendedor para inundar el mundo de productos argentinos. Claro. Ahora, Juan José, buenas tardes. Soy Mariana Contartesi, mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Algo que me preocupaba y pensé después de que el dólar ya tocara el piso de los 13 pesos. Después del 30 de noviembre empezaron a aumentar los precios, inclusive precios que llegaron a pensarse a un dólar a 15 pesos. ¿No deberían bajar ahora en este escenario? Porque estamos hablando de un dólar a 13, digo, con productos como la leche, el pan, los aumentos se hicieron por especulación
pero a un dólar a 15 pesos, si no es el escenario en el que estamos empezando las últimas 2 semanas del año. Es correcto, hubo un salto inflacionario que nos perjudica a todos y que solo beneficia a los productores y a los intermediarios. Debería bajar si hay mucha competencia en la economía. Digamos, fueron subas precautorias pensando en un nivel de dólar más alto. Lo que pasa es que nuestra economía no hay suficiente nivel de competencia. Yo creo que el mejor acicate, la mejor amenaza que tienen los que ya están en un mercado para bajar sus precios es la amenaza de la competencia de nuevos competidores que le pueden venir de otro mercado. Sí. Igual que nos pasa en un boliche, digamos, si uno quiere tratar de coquetear con una chica y bueno, si ve que hay otros competidores ahí, se pone malas pilas, Pero entonces, que si uno tiene el monopolio. Yo pensaba que iba a estar más difícil, estaba pensando en el tema de la leche, por ejemplo, ahí con el ejemplo también del boliche. Con el tema de la leche, si son 3 o 4 empresas nada más, es difícil ahí, entonces pareciera fácil ponerse de acuerdo con 4 empresas, pero a su vez las 4 empresas tampoco dispuestas a bajar el precio de la leche. Yo vuelvo a insistir con lo mismo. Una leche a precio de dólar a 15 y hoy estamos a 13. ¿Cuánto tiempo puede demorar que nuevos actores entren al mercado? Y sobre todo en el sector lácteo, que me parece el más complejo. Es brillante tu observación, es brillante. Te digo dos cosas. A través de lo que dijo Marcos Peña, lo que hoy están diciendo los funcionarios de Economía en la reunión de Mercosur, esto del pacto social no es más que sentarse en una mesa y decir, che, Carlito, no te hagas el salame y no subas tu precio de más, porque yo tengo forma de sancionarte. Esa es una solución que a veces da resultado y a veces no tanto, pero creo que el gobierno no tiene una atadura ideológica de no usar ese tipo de herramientas. En ese sentido, personalmente lo veo bien encaminado. Marcos Peña fue muy claro en una declaración, creo, del sábado, diciendo vamos a cuidar el precio, vamos a cuidar que los precios no se desmadren y el salario de los argentinos, la mesa de los argentinos. El gobierno tiene herramientas y yo no le veo una atadura ideológica de no forzar a que los empresarios, los intermediarios retrotraigan estos aumentos. Ahora, la medicina más eficaz en el largo plazo es decir, ¿sabes qué? Y esto lo dijo el gobierno el otro día, voy a empezar a abrir las importaciones y si te fuiste de mambo con tu aumento vas a competir con un producto extranjero. Y yo no descarto que en poco tiempo estemos hablando de nuevas cadenas de supermercados que se instalan en Argentina. En Argentina los márgenes de intermediación son muy altos porque la cadena de intermediación es muy ineficiente. Y es ineficiente porque con años de tantas bravuconadas contra el empresariado, lo único que terminaste haciendo es protegiendo a los tipos que ya están. Juan José, Lucio y Mateo, buenas tardes, ¿cómo te va? Vos sabés que... Encantado, ¿cómo va? Igualmente. Vos sabés que cuando decís esto, a veces hasta es motivo de charla en mesas familiares, ¿no? Digo, ¿cómo puede ser que tenemos 3 compañías de teléfono celular, sube una 10% y la otra sube 9,99 y la otra sube 9,97? Claro, no se puede... Digo, claramente Argentina es un país de mercados cartelizados donde los consumidores nos toman el pelo, digo, me parece que con respecto a eso no hay ninguna duda. Ahora, la pregunta... ¿Tenemos la escala suficiente, porque somos 41 millones de habitantes, ¿tenemos la escala suficiente para que en los mercados nuestros haya suficiente competencia o estamos condenados a los oligopolios por una cuestión de escala de mercado? No, está muy bien la pregunta. Mira, hay mercados y mercados. Mercado de telefonía celular, yo no soy un experto en ese mercado, pero en otros países de la región también tenés pocas compañías. Sí, entonces ahí se llaman técnicamente monopolios naturales y hay una forma de regularlos desde el sector público que uno puede acotarles los márgenes. Ahora, el mercado del supermercadismo es un mercado donde pueden venir muchos competidores de afuera. Sí. Muchos competidores. Claro. Y entonces, mira, ¿te puedo contar una anécdota? ¿Tenemos un minutito? Por supuesto, para eso estamos. Tenemos. Hace un tiempo, un ex ministro de Economía de un país vecino, él me contaba, en una rueda de amigos contaba, él todos los meses se juntaba con los principales empresarios de su país. Y estos empresarios operaban todos en Argentina. Y en ese almuerzo, sistemáticamente los empresarios se quejaban de que Cristina, de que Devido, de que Moreno... Y entonces el ministro le decía, muchachos, ¿por qué no venden lo que tienen en Argentina y a otra cosa? Y los empresarios decían, no, ministro, en ningún lado ganamos tanta plata como en Argentina, ¿qué vamos a vender? Claro. ¿Entendés?
esa estructura concentrada de la economía, cuando vos sos muy bravucón y nadie les quiere venir a competir a los que ya están, se benefician los que ya están adentro. Claro. Entonces, ahora, con Miguel Brown en la Secretaría de Comercio, Alfonso Pradal en el Ministerio del Interior, Francisco Cabrera como Ministro de Producción, yo estoy seguro que ellos van a tener otro enfoque. Y lo que le están diciendo al mundo es, inversores del mundo, acá hay un mercado muy rentable, vengan a disputar la renta a los empresarios que ya están. Y eso es en definitiva la medicina. Sí, no, usted lo que dice, vio que siempre se habla de palo y zanahoria en la economía para atraer a los inversores. Usted lo que dice que hoy es el momento de la zanahoria y no tanto del palo. Claro, claro, en Argentina los empresarios ganan mucha plata. No los últimos meses, los últimos años que hubo mucha recesión y hubo, digamos, mucho control estatal y sobre todo esto dañó mucho a las economías regionales y a las pymes. Pero el kirchnerismo fue una época de enormes ganancias para el empresariado, enormes ganancias de corto plazo. Yo creo que en la nueva etapa, las señales que va a pasar el gobierno es... Mira, acá hay un clima inversor en el cual vos podés venir, colocar tu plata y va a ser rentable. Y rentable quiere decir venir a disputar la renta a los tipos que ya están. Y esa misma señal que le pasa a los empresarios del resto del mundo, nos la está empezando a pasar a los argentinos para que nos animemos a sacar los dólares del colchón y los pongamos en los bancos. Profesor Cruces, soy Toti Pazman, le mando un abrazo. A ver, usted hablaba de bravuconadas, ¿no? El que vio ayer a Moreno en 678 parece que hizo todo bien. Que el INDEC no mentía, que la economía estaba bárbara, que se hacía todo bien en la Argentina. A ver, ¿cuál es la verdad? Uno escucha a Moreno y hizo todo bien. Lo escucha a Cambiemos y hizo todo mal. Usted se pone en un punto intermedio, ¿qué es lo que piensa? Mira, yo tengo, así por una cuestión ideológica, una vocación profunda por aportar a que la gente que tuvo menos suerte en la repartija inicial de oportunidades en la vida esté mejor. ¿Sí? O sea, mi corazoncito está con la gente que trabaja en Argentina, su mejor opción es conseguir un trabajo en Argentina, el trabajo es la mejor herramienta de inclusión y de progreso social. Bueno, todos queremos, para que esa gente esté... No, hay gente que por ahí puede tener otros gustos ideológicos. Estos son los míos. Para que eso se haga, lo que vos tenés que pensar es que eso se haga de manera sostenible. Que la persona pueda tener un bienestar, una mejora que se pueda sostener en el tiempo. El kirchnerismo hizo transferencias de ingreso que no eran sostenibles en el tiempo. Entonces tuvimos una bonanza, efectivamente hubo una bonanza, pero esa bonanza fue a costa de dilapidarnos activos. Cabezas de ganado, reservas de petróleo, etcétera, nuestra reputación como anfitrión de la inversión internacional, la credibilidad de nuestras estadísticas públicas. Todas esas cosas, lo que se llama populismo en economía, es yo te doy una mejora, que es una mejora transitoria, y luego te genero a vos una dependencia política de la transferencia que yo te puedo regalar. ¿Y eso tuvo que ver con la gestión no es lo que realmente de Moreno? Profesor, digo, a la gestión de Moreno, claro. ¿cómo la define cuando fue secretario de Comercio? Bueno, es eso. Si vos patoteás un empresario y lo forzás a vender abajo del costo, y el tipo la mercadería que tiene en la góndola, sí, te la va a vender abajo del costo. Pero después lo que hace es reducir la producción, porque no es negocio. ¿Vos invertirías plata tuya en producir algo donde yo te esfuerzo a vender abajo de los costos? No. ¿Qué haces? Lo convertís a dólares, lo pones en el colchón y te lo guardás desencillando hasta que aclare. Y lo mismo hace cualquier empresario. Cuando vos pensás... Yo tengo una vocación porque la gente que tuvo menos suerte en la vida esté mejor. Y lo que querés es que esa gente pueda tener mayor educación para poder conseguir un mejor salario en el mercado y poder estar empleado, y que los bienes que esa persona quiere comprar en el mercado cada vez valgan menos, cada vez cuesten menos. Para eso vos necesitas competencia en el sector privado, necesitas muchos inversores que vengan y le den mucho capital a cada trabajador para que ese trabajador pueda trabajar y ganar un buen sueldo. Supuestamente, profesor, el gobierno que se fue se dedicaba a trabajar para esas personas, ¿no? Para que los que menos tenían tengan más. Supuestamente, digo. En una estrategia... Está bien, eso es lo que declamaba, pero esa estrategia no era sostenible. Y fíjate vos que dentro del mismo kirchnerismo se les cayó la economía, se les derrumbó el nivel de actividad, se les derrumbó el nivel de empleo privado, hace 4 años que no hay inversión privada relevante, y inclusive el salario real y las mejoras de los índices de pobreza y las mejoras de empleo en el sector privado registrado, esas dejaron de existir a partir de 2011 para acá.
Digamos, hubo mejoras entre 2004 y 2010, llamale, 2011. Y de ahí para acá, eso no fue más el caso. Profesor, usted perdón que los interrumpa, compañeros, No, por porque me lo favor. comentaba antes fuera de cámara. Usted está trabajando fuerte en una investigación sobre la evaluación y la evolución de los alquileres en la Argentina. La gente que ha llegado a un crédito hipotecario no llega. ¿Cómo está esa situación hoy y cómo ha sido la evolución de los alquileres en la Argentina? Mira, tenemos dos mercados. El mercado de propiedad. El problema que tenemos ahí es que la vivienda, los inmuebles fueron el único refugio de valor para los argentinos que tenían un dólar ahorrado. Depositar en el banco no era negocio, le tenía mucho miedo a comprar bonos o acciones después de la debacle de 2001, entonces la gente se refugió en departamentos. Eso no tiene nada mal per se, pero tiene un problema severo. Y el problema severo es que eso hace subir muchísimo el precio de la vivienda para la clase media que la quiere habitar. Claro. Entonces, se restringió mucho el acceso a la propiedad, algo de lo cual los argentinos históricamente estábamos orgullosos. Los muchachos de tu edad, cuando yo tenía tu edad, podía comprarme una casa propia con mucho menos años de ahorro que vos. Y eso es porque a vos te toca enfrentar un momento donde la propiedad está muy cara en términos de salario propio. ¿Ha subido el precio en dólares también esa propiedad? El precio en dólares hoy es el triple que en la convertibilidad. Entonces, en términos de tu trabajo, yo tengo un ejercicio hecho que durante la convertibilidad, y en realidad en promedio del 76 al 2001, con el salario de un joven profesional, en realidad con 50 meses de salario te comprabas un departamento estrenado de 60 metros. Del 2004, 2005 para acá, eso cuesta 75 meses de sueldo. Claro. O sea, sin tocar la nada. clase media, algo que nos enorgullecimos los argentinos, algo de los cuales estábamos muy orgullosos, que era que la clase media podía acceder a la propiedad de su casa. Eso se ha esfumado. ¿Por qué? Porque el único derecho de propiedad que se ha respetado es el derecho a la propiedad inmueble, y entonces la gente que tiene unos ahorros los refugió en departamentos. Eso hizo subir mucho el precio, y entonces a tu generación le cuesta mucho más que a la mía acceder a la No propiedad. es plata productiva tampoco. Se genera producción cuando se produce el inmueble, eso genera un gran efecto multiplicador. Pero una vez que ya está producido, no genera más puestos de trabajo que el encargado. Si eso fuese una fábrica, fuese una nueva ruta, fuese una planta de generación de energía eléctrica, generaría mucho más trabajo y permitiría subir los salarios. Juan, Ahora, eso tiene una parte positiva. sí. Díganos. La parte positiva es que han bajado los alquileres. Entonces a tu generación los alquileres le cuestan más barato que a mi generación. Para mi generación era más barato comprar que para la tuya. Pero para tu generación es más barato alquilar. Alquilar que comprar. Después vamos a poner un asterisco con el tema de los alquileres porque es muy abusivo. ¿Está recorriendo el mercado, claro, profesor? Y hay mucha gente que sufre Bueno, mucho. Y el los tema últimos meses se dio vuelta a la tabla. de las renovaciones, las garantías, la verdad, Los muy últimos meses complejo. cambió mucho. Profesor, ¿por qué el dólar hoy está a 13,16? Y le pregunto, la verdad que parece de locos, ¿no? Tener que preguntar si es malo que el dólar no esté a un número más alto y que esté por debajo de los 14.50 que nos hicieron creer que podía estar. ¿Por qué está a 13 hoy el dólar? Bueno, porque la verdad es que hoy todavía es un mercado que está recién arrancando. Hay muy poco volumen de transacciones, un poquito bajo, digamos, para lo que eran las expectativas previas, y todavía no tenés a los importadores comprando, todavía no tenés las empresas que quieren remesar dividendos. Ahora, una hipótesis alternativa es que los argentinos tienen dólares en el colchón y por ahí se entusiasmaron algunos con empezar a vender e invertir en pesos. Es una hipótesis alternativa. La verdad es que nadie sabe muy bien por qué. Yo creo que en el mediano plazo el gobierno va a tratar de tener un dólar un poquito más caro que este. Claro. Juan José, aprovecho también para ir comentándole a la gente, y tiene que ver con mi pregunta. Mauricio Macri va a dar una conferencia de prensa 5:30 de la tarde en Casa Rosada con la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley. No se conoce todavía el motivo de la conferencia, pero estamos fin de año, el Ministerio de Desarrollo Social está manteniendo diálogos con las organizaciones sociales que están pidiendo un bono de fin de año y que mañana quieren marchar a la Plaza de Mayo para pedir un bono de 5.000 pesos. Así que abro la ventana ahí, esperando 5:30, cuál será el anuncio que haga Macri con la ministra de Desarrollo. Vuelvo con usted, Juan, a preguntarle.
¿Un bono de fin de año podría paliar parte de la situación de los aumentos de precios que se dieron desde el balotaje a esta parte? ¿Está bien o eso puede generar inflación y va retrasando lo que quiere hacer el gobierno para normalizar la economía? Mira, si alivia, sí, obviamente que un bono de fin de año alivia. Yo no veo en el espíritu del gobierno, por lo que han sido las declaraciones hasta ahora, voluntad de darlo, así de manera urbi et orbi, digamos, para todo el mundo. Todos. Y lo que han dicho es, bueno, si ustedes negocian, cada uno negocia con su empresa y consigue algo, nosotros lo vamos a homologar, lo vamos a permitir. No veo que esté en la voluntad del gobierno. Ahora, un poco vinculado a lo anterior, de por qué el dólar está planchado, me da la impresión de que está en el ánimo del gobierno tener unas fiestas en paz. El gobierno acaba de tomar, acaba de asumir, ha tomado algunas medidas que yo celebro, la celeridad, la rapidez. Personalmente celebro que, por ejemplo, el enorme regalo a la especulación financiera que significaba el dólar futuro, el gobierno se plantó y logró un ahorro de más o menos unos 1.500 millones de dólares. Me parece que eso es un ahorro para toda la sociedad, porque Banoli se había rifado prácticamente casi una YPF entera tratando de subsidiar el dólar a través del dólar futuro. Y me pareció bien las nuevas autoridades que, bueno, respetamos la ley, pero este era un regalo demasiado excesivo, digamos. Sí, un regalo. Claro. Un regalo. Sí, Era un regalo. Sí. Un regalo Con la guita ofensivo nuestra, para el obviamente. argentino promedio. Sí. Exactamente, y eso se lo rifó la conducción económica anterior. ¿Y un dólar más Creo que caro? ahí el gobierno Sí. estuvo bien. Sí, pero ¿y un dólar más caro? Creo ¿Cuándo que ahí el podría gobierno darse? Sí, ¿y un dólar más caro? ¿Cuándo podría darse? Digo, un dólar más caro de lo que ahora está cotizando a 13,16. Yo te entiendo la pregunta y entiendo la ansiedad por tener Sí. la respuesta. No soy brujo, no te puedo decir, no te puedo decir porque no lo sé, no porque sea avaro Sí. y te quiera escatimar la información. Pero es podría ser- enormemente difícil. Pero entiendo, hablemos no tanto entonces en fechas, sino en etapas. Digo, después del verano, después de que la gente se fue de vacaciones, durante el verano, en plenas vacaciones, para no alterar precios, ¿cómo podría ser en Yo torno creo a que las hay una medidas etapa- que viene generando? Hay una etapa álgida que es pasar las fiestas, mostrar que el gobierno puede tener control del gobierno, ejercer su autoridad, etcétera. Supongo que el gobierno está tratando de generar los mínimos cambios. Esto del cepo es una operación que le salió bien, inclusive políticamente, digamos. Como que la sorpresa hoy es que el dólar vale 13 y no 18, que como decían ustedes en la presentación, que era lo que se amenazaba antes, ¿no? De modo que yo creo que, digamos, de acá hasta, vamos a decir, la fiesta de Reyes, hasta Reyes Magos, yo creo que el gobierno va a tratar de tener una cosa apaciguada. En algún momento la economía tiene que percibir la señal de que es negocio venderle al mundo. Y entonces los argentinos tenemos que economizar en comprar baratijas en Montevideo, en la playa de Florianópolis y en Miami. Y la manera en concreto que se dice eso es un dólar un poco más caro. Cruces, igual cuando uno plantea este objetivo, la verdad que hoy no sale más barato que lo que era el oficial más 35%, ¿no? Digo, porque hoy está Ah, claro. Claro, ahora 13.5, 13.10 y oficial más 35% era casi 13.50. Aunque después te lo devolvían, ¿no? Y, Sí. Claro. Bueno, pero Claro. si hoy estás en Brasil Pero al año. y pedís algo Sí. en la playa, yo que soy un Atención, aburrido, un agua mineral, mis compañeras una caipirinha, nos sale más barato que... Sí. Me parece Un que mes. vuelve el DM2. Me parece que vuelve el DM2. Ah. Claro. Y por supuesto uno trata de tomarse con sentido del humor, pero tampoco es algo demasiado auspicioso No, para la economía lógico. nacional. No. Por lo Cruces. que yo conozco de la... Sí, Sí, no, sí, dígalo, sí. dígalo. No, te decía, por la producción intelectual previa del presidente del Banco Central, las cosas que él escribió en su vida de académico, yo creo que él va a preferir un dólar un poco más caro. Claro. Es lo que dijo en su discurso de Asunción. Y es este argumento que yo te contaba de decir, ¿sabes qué? No nos gastemos la reserva en comprar pavadas. Compremos en el exterior las cosas que necesitamos, pero pasémosle a nuestra población la señal de que hay que ponerse a producir, hay que arremangarse para laburar y venderle cosas al mundo. Cruces, Liliana Caruso, buenas tardes, encantada. ¿Qué tal, Lili? ¿Cómo va? Quería cambiarle el tema e ir al tema de ganancias, concretamente. Digo,
¿cuál es la posición que toma usted con respecto a este tema? ¿A cuánto se debería llevar el mínimo no imponible? Y si es inmediata esa modificación que hay que hacer debido a que la tablita ya casi quedó fuera de contexto, mucho más con los precios, la devaluación y etcétera. Sí, bueno, mira, es un tema espinoso. A nadie le gusta pagar impuestos. A nadie le gusta pagar impuestos. Lo que pasa es que los argentinos tenemos que sincerarnos. A los argentinos nos encanta que el Estado nos dé un montón de servicios, que haya asignación universal por hijo, que haya un buen sistema de educación público. Ahora, cuando hay que pagar impuestos, decimos no, que los impuestos pague otro. Y cada uno tiene un argumento de por qué a él no le tienen que cobrar. Ahora, yo coincido con lo que está implícito en tu pregunta, que en los últimos años perdió sentido la escala de impuesto a las ganancias. Pero los argentinos tenemos que hacer lo que hace cada familia argentina. Mira, las familias argentinas no tienen mucha deuda. Entonces las familias argentinas básicamente se miran la cara, mi amor, fijémonos cuánto podemos gastar que es consistente con nuestros ingresos. Claro. Y eso es algo que hacen todas las familias argentinas. Los argentinos, en general, a nivel de las familias, no tienen déficit. Ahora, cuando nos organizamos como sociedad, nos encanta un Estado que gaste un montón, pero no nos gusta pagar los impuestos para que funcionen. ¿Sabes qué? Sí. Eso no funciona. Pero digo, Y así eso te chocas. Está bien, digo, pero ¿qué número? Y se lo dejamos para, creo que vienen los títulos, pero digo, después de los títulos, ¿nos puede decir qué número más o menos a cómo estamos ahora con precios de evaluación debería tenerse como mínimo no imponible? Por lo menos una, no sé, lo que usted crea que puede hacer. Un segundo, Juan José. Exacto. Un segundo. Leemos los títulos un minuto y ya volvemos con Juan José Cruces. Estamos dando un lindo gusto. Y tengo una más ahí, dando vueltas. Caputo, que es uno de los referentes del gobierno de Mauricio Macri, se reunió con Dan Pollack, allí el negociador por el tema fondos buitres. Aparentemente en enero empiezan a retomarse las conversaciones para llegar a un acuerdo. Le vamos a preguntar también al profesor. El secretario de Finanzas. Exacto. Después le vamos a preguntar Alejandro Caputo. al profesor, porque ahí tenemos también algo que resolver importante y cuidar el interés de todos los argentinos. Estábamos con el tema del impuesto a las ganancias. Liliana, vos habías dejado con Juan José una pregunta abierta, ¿no? Sí, claro, una cifra, concretamente cuál debería ser el mínimo no imponible, ¿no? A pesar de que más o menos sugirió que estaba bien el aporte que debíamos hacer los trabajadores, pero quería saber cuánto hoy, como ve usted la economía, debía ser ese mínimo no imponible. Yo me imagino que un número parecido a 30, 40 mil pesos debiera ser el mínimo no imponible. ¿Hablamos bruto, neto? Pero a partir de unos 40 mil pesos brutos, es que se empieza a tributar. Te confieso, yo no soy un experto en ese tema, así que lo digo con modestia y bueno, como vos me provocaste con la pregunta, con mucho gusto. No, bueno, pero la contesto. Pero lo fundamental es lo otro, o sea, el kirchnerismo nos dejó una economía con un déficit fiscal de más o menos 8% del PBI. Eso es una cantidad sideral, es una cantidad enorme. Y entonces, ¿qué pasa cuando vos tenés ese nivel de déficit? O tenés que emitir mucho dinero, y eso crea inflación, o tenés que subir mucho la deuda pública, y entonces te volvés a endeudar mucho, y eso es un riesgo grande para la economía. Las dos cosas son fuente de inestabilidad macroeconómica. Y a la larga te chocás, y cuando te chocás tenés una crisis, y cuando tenés una crisis lo que más sufren no son nosotros, vos, yo, los que más sufren son gente que tiene mucha menos plata que nosotros. Pero a propósito de eso, y entonces eso está mal. Sí, a propósito, creo que mi compañera le preguntaba por acá. ¿Qué dicen los críticos de este gobierno, de Cambiemos? Están haciendo una transferencia de plata a los que más tienen porque le sacan las retenciones a los empresarios del campo, a los empresarios por algunas importaciones, etcétera, etcétera, pero no levantaron el mínimo no imponible. O, salvo los camioneros, no hay bono de fin de año. Esa es la crítica que le hacen los que no adhieren a las concepciones de Macri. ¿Usted qué opina con esto? ¿Se está por ahora dejando de lado un poquito al trabajador o no lo ve tan así?
Mira, yo no tengo esa visión tan de contradicción fundamental, de intereses correlativamente divergentes, como decíamos en mi juventud de militancia de izquierda, entre trabajadores y empresarios. Vos necesitás que se empiece a mover la rueda de la economía. Y para que se mueva la rueda de la economía necesitas que haya inversión privada. Y la punta del ovillo para tirar de empezar a mover la rueda de la economía es que sea negocio producir en Argentina. En los últimos años no fue negocio producir en Argentina. Entonces, ¿qué hace la gente con plata? No produce, viejo. ¿Y quién se queda sin trabajo? Los trabajadores. Claro. Yo creo que lo que está tratando de hacer el gobierno es comenzar a mover la rueda y después podemos discutir la sintonía fina, si se pasaron de rosca bajando las retenciones a cero o no. Pero el espíritu fundamental es que en la medida en que haya inversión privada, podemos crecer. Ahora, Cruces, y para que haya inversión privada, tiene que haber incentivos para invertir. Cruces, vamos a la parte antipática. No digo antipática ni por el gobierno de este, ni por el anterior. Antipática en general y con sinceridad. ¿Cuántos sectores de la economía nacional no se bancan una competencia externa? Claro. Es decir, no pueden competir en calidad y precio con productos que vengan de otros países. Estoy totalmente de acuerdo. Mira, yo te doy uno que se banca la competencia externa, el fútbol. Sí. Los futbolistas argentinos van por el resto del mundo y hacen maravillas. Sí. Vamos a los mundiales y hacen maravillas. Yo creo que ese tiene que ser nuestro norte. Sí. Tener una economía que se parezca a... Sí, a los futbolistas. Para ganar un mundial no nos alcanza. Ayer Messi ganó un mundial. Está bien, bueno, ponele los de... Mirá la Pache, tenemos joyas. Pero esos son los modelos. Esos pibes tienen que ser los modelos. Sí. Está bien. Acá cada uno para su cuadro. Liliana Bancuello, yo hablo de Guanchope. Pero digo, es verdad, ahí hay un talento natural y una condición natural inigualable, sumada al entrenamiento que hay afuera. Daría la impresión de que acá eso corre para los alimentos, para tareas puramente intelectuales, por ejemplo el software, pero no da la misma impresión, por ejemplo, con la ropa, con el calzado, donde la ropa, el calzado acá es mucho más cara que en el exterior, no es de mejor calidad y bueno, y habría que ver si puede competir con la producción de afuera, ¿no? Mira, Lucio, yo le sumaba también, que lo hablábamos también, la industria del juguete, por ejemplo, en Argentina. Bueno, perfecto. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué la producción nacional es más cara que afuera? Hay varios componentes. Uno es un componente de ineficiencia puramente técnica, llámale. Pero otro es que el dólar está demasiado barato. Y el dólar demasiado barato es un subsidio a los extranjeros, en contra de la producción nacional. Entonces, yo creo que este gobierno, un poco como me preguntaban ustedes hace un rato, en algún momento, después de la fiesta, después de Reyes, en algún momento tengo la percepción de que el dólar se va a hacer un poquito más caro en términos reales. Claro. Y ese es el incentivo para producir. Ahora, hay mucha ineficiencia también y hay mucho abuso, como decíamos hace un rato. Y bueno, la manera de limitar el abuso es decir, acá tenés competidores del resto del mundo, viejo. Claro. Porque el gobierno tiene que tratar de que los empresarios prosperen, pero también tiene que tratar de que los bienes sean baratos para la población. Y ahí hay una tensión, porque, viste, o sea, los empresarios en los últimos años invirtieron mucho más tiempo en hacerle lobby al gobierno para conseguir prebendas que en invertir en lograr mejoras tecnológicas y mejoras productivas. Y eso está claro, Juan José, pero ¿cómo se busca? Porque en economía todo también es parte del equilibrio. ¿Cómo se busca equilibrio entre que el producto que ingresa de importación, justamente para armar algo que usted bien explicaba, el libre juego y que los precios locales bajen, no termine copando y produciendo que se pierdan puestos de trabajo locales? ¿Cómo se logra eso? Porque yo soy de las que tengo temor con ese tema, no lo veo tan claro. Totalmente, mira, yo tengo 49 años, así que viví 2 episodios severos en los cuales la sobrevaluación cambiaria, que quiere decir el dólar muy barato, destruyó la industria nacional. Y eso no es bueno. Pero el abuso de los empresarios que ya están en la economía tampoco es bueno. O sea, porque en ambos casos pierde la gente que menos tiene. Hay un delgado equilibrio en el medio. Lo que yo estoy viendo por ahora del ministro de la Producción, del ministro de Economía, de Hacienda y Finanzas, el secretario de Comercio, yo creo que es una gente con la inteligencia y el interés colectivo, digamos, con la camiseta puesta del interés colectivo, donde van a usar esas 2 herramientas. Claro. Por un lado, un dólar relativamente caro, que te da protección, pero por otro lado, no dejar que los empresarios locales sean el zorro del gallinero.
que tienen la gallina encerrada, entonces es fácil cazar. ¿Viste? Tenés que combinar, hacer una combinación de esas dos cosas. Algún grado de apertura que amenace a los tipos que están adentro de que no se abusen. Claro. Porque si no dejas a la población rehén de los tipos que ya están, Sí, y como vos muy bien estamos. decías, la pilcha te sale súper cara, te sale mucho más cara y no es de tan buena calidad como lo que puedes comprar afuera. Totalmente. Juan José, Entonces, sí, hay otro tema también que, digo, una cosa es la ropa y se puede optar por comprar una marca u otra. Y hay otra cosa en la que no podés optar, si sos trabajador, que tiene relación con el transporte. Roberto Fernández, el titular de la UTA, de la Unión Tranviarios Automotor, lo que dijo es que en realidad el verdadero precio del boleto de colectivo debería estar en 10 pesos. Todo sin subsidio, estamos hablando, y está 3,50 promedio para lo que es capital y conurbano. Lo que yo pregunto es si realmente el transporte tiene que seguir subsidiado y a qué precio. Eso es lo que le pregunto, si es como política de Estado y que después se vuelve en este círculo donde unos subsidian pero también impulsa el trabajo. Desde que defendí mi tesis doctoral nunca me acribillaron a tantas preguntas sobre tantos temas. Y no sabe las que faltan. Y las que faltan. Bueno, Todavía falta. no te avisaron, se ve. No Está te avisaron, cómodo, pero... Y acá somos muy inquietos y estamos, Gracias. como resto de los ciudadanos, muy preocupados por las marchas de Y la le pasa economía. por tener muchos títulos, como ¿no? te Le buscamos imaginarás. todas las Claro. aristas. Muchos títulos. En la Universidad de Editela. Ya, así que aprovechamos, nos damos Acribillar a un profesor. gusto. Sí. Nos damos un gusto Pero grande. un poco también apuntando a sus conocimientos y entendiendo el tema de tarifas. Digo, en este contexto económico y de plan de gobierno, si habría que sacar los subsidios o mantenerlos y en qué valores. Yo le menciono un gremialista que es de colectivos, que está hablando de que en realidad debería estar a 10 pesos el boleto sin subsidio. Y hoy lo pagamos con subsidio, 3 pesos con 50 promedio estoy hablando, ¿no? Claro. Mira, Argentina destina mucha más plata del sector público para subsidiar a la clase media acomodada de Buenos Aires que para subsidiar a la gente pobre. Ujú. O sea, es mucho más en volumen de plata lo que se va para la gente que vive en el corredor norte de la ciudad de Buenos Aires que en lo que se va en la asignación universal por hijo. Eso es una locura. No tiene ninguna Pero y justificación nadie, ¿por ética. qué Qué bueno tantos que lo años pasa? marque, ¿no? Claro, ¿y por Porque qué es una tantos años injusticia. pasa esto y nadie lo ve? Y porque Se es ve de cómodo. afuera y no se ve desde adentro de Es un cómodo, gobierno. Es cómodo. Porque es políticamente conveniente tener a los ricachones porteños cómodos. Bueno, pero, o sea, en Juan, Córdoba el boleto de Bondi es mucho más caro, en Sí, Mendoza, en Rosario, totalmente, por Mar ejemplo, del en Buenos Plata. Aires. Yo bueno, viajo a pero Mar hago del una Plata y en Mar pregunta. del Plata es El más gobierno caro. anterior que se fue subsidiaba a esta clase que usted dice media, alta en Buenos Aires, por ejemplo, de la capital. Y no le sirvió, porque no lograba torcer el mal humor de un electorado que fue más bien contrario al gobierno de Frente para la Victoria. O sea que aún dando este tipo de beneficio y creando un perjuicio, pues yo vuelvo a insistir, ahora porque es un beneficio ganado y para todo el mundo es mejor pagar 100 pesos de luz que pagar 400, pero cuando vamos afuera a las provincias, Sí. con condiciones económicas más precarias, vemos que la gente paga luz, paga gas, quien compra una garrafa más allá del subsidio del ANSES también no lo paga. tiene. Más cara. Lo paga muy caro, La me parece garrafa que, no tiene ningún con tipo de todo subsidio. respeto, me parece que hay gente, Claro. 20.000 se bajaron del subsidio espontáneamente, hay gente que cuando le quitan el subsidio no puede decir, pero ni A, porque es una falta de respeto Totalmente. estar perjudicando a otro argentino con un beneficio que no lo También, necesita. Pablo, perdón, es cierto que también nos cobraban, en el caso del gas, por ejemplo, por la mala gestión, un impuesto a la importación de gas que, bueno, eso, a mí por ejemplo me venían 500 pesos en cada cuenta de gas, que tiene que ver, me parece, más con la la ineficiencia del Estado administrando el gas que con una necesidad, ¿no? Bueno, pero mejor Y eso que- también lo pagamos. Pero mejor que te lo cobren a vos y no al pobre No, provinciano. pero lo que quiero claro. decir, digo No, que- sí, por que- supuesto, pero si hay que había importarlo, hay que un subsidio importarlo. pequeño, pero también te mataban con la importación de gas porque no supieron manejar los recursos. ¿O no tenemos gas? No sé qué opina usted. No, Jorge. no tenemos.
Y durante muchos años nos patinamos el gas, porque era políticamente muy conveniente tener la nafta pisada, el gas, los combustibles en general, ¿no? Tener la nafta pisada y la factura de gas en niveles irrisorios. Eso, ustedes dicen, en el último tiempo no le alcanzó al kirchnerismo para comprar el consenso de la clase media acomodada. Sí, eso es cierto en el último tiempo, pero las elecciones de 2011 las ganaron por goleada, ¿viste? Así que durante mucho tiempo eso fue un gran negocio político. Lo digo en el mejor sentido de la palabra, digamos, fue una coalición política que logró que, rifándonos, gastándonos los activos de la sociedad, tener una bonanza transitoria. Yo creo que eso no tiene ningún justificativo de orden ético. Claro, pero Juan José... Ahora, fue una conveniencia política. A tu pregunta de hace un rato sobre el boleto de colectivo, yo creo que con la SUBE, que creo que fue una gran contribución del kirchnerismo, la tarjeta SUBE, con la SUBE y algún tipo de cruzamiento de datos con las bases del ANSES, se pueden hacer subsidios dirigidos para que el subsidio lo reciba la persona que realmente lo necesita. Y el resto de los argentinos no nos demos cuenta que, bueno, las cosas tienen un costo de producción, viejo. Y tiene que pagar el costo de producción, ¿qué va a hacer? Ahora, Juan José, yo quería volver a una pregunta que le había hecho Toti Pazman, que tenía que ver con cuestionamientos a este gobierno de que terminaba beneficiando a los sectores de la economía y no a los trabajadores, que es algo que dicen los gremialistas en los últimos tiempos, que Macri se acuerde también de los trabajadores, como que hubo anuncios de quita de retenciones al agro. Para acá. Sí, claro, quita de retenciones al agro, quita de retenciones a la industria, y que para los trabajadores solo a 300.000 beneficio, que es sacar del medio aguinaldo ganancias, hasta que haya un proyecto de ley. Lo que pregunto es si para ser más equitativo debería haber algún otro anuncio o alguna otra medida también para equiparar a los trabajadores y que no se deprecie el salario. Yo creo que ahí el anuncio es menos estruendoso. Por ahí esta tarde en la conferencia de prensa que dijiste, vi algún regalito de Navidad, no sé. Se me ocurre que en la forma racional del gobierno el anuncio es un poco menos estruendoso y la mejor apuesta, la mejor herramienta de inclusión social es generar trabajo. Y en la medida que se empiece a mover la rueda de las economías regionales, la rueda de la exportación, y que vuelva a ser negocio invertir en Argentina y la gente se empieza a pensar en qué tipo de negocios puede invertir en Argentina, lo cual inexorablemente va a requerir puestos de trabajo, creo que va a requerir contratar gente, creo que esa es la mejor opuesta para poder tener mejoras sostenibles. Tenés razón vos en que no hay un anuncio estruendoso que uno pueda ver que implica una conexión directa y que parezca, como decía el otro día alguien, que le tira un fulbo a los trabajadores. Te entiendo. Entendamos que a veces la conexión más directa, digamos, lo que puede hacer alguien centralizadamente como una mejora dispuesta por el gobierno, no siempre es lo más eficaz y sobre todo lo más sostenible en el tiempo. Yo lo veo al gobierno tratando de tomar control de la situación, tratando de que vuelva a ser negocio producir en Argentina y que la apuesta es que en un contexto de crecimiento todas las discusiones son mucho más fáciles de llevar adelante que en un contexto de estancamiento. Para eso tenés que priorizar y tenés que pensar en qué tiempos vas haciendo las cosas. Claro. Y creo que el gobierno ha decidido, la punta del ovillo es esto que te decía, que vuelva a ser negocio, invertir y producir en Argentina, y de ahí eso va a tirar una mejora para el resto de los sectores. Me parece que esa es la apuesta del gobierno. Al profesor, Paulo, le ponemos, porque los alumnos, ¿le podemos poner puntaje al profesor? ¿Algo bien? Está bien, gracias por atendernos. Un gusto. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Por favor, lo vamos a molestar en algún otro momento. Muchísimas gracias, Juan José. Hasta pronto. Y un beso también para Carlos Silvestrione. Gracias, Carlos. Juan José Cruces con nosotros, hablando de todos los temas económicos que nos interesan. Pero escúchame, ¿hay más? Sí, hay más, pero si al profesor, los alumnos, lo podemos puntuar también, ¿o no? De un profesor a otro profesor. A los